Bueno, y acá estamos para hacer la última nota de este programa de hoy, sábado de Cinefilia, y lo vamos a hacer para hablar de un documental que se estrenó este jueves en las carteleras, se llama Prokopiuk, el documental, y ya lo veo conectado a su director, Diego Lumerman. Diego, ¿cómo estás? Javier Lucy acá desde Cinefilia. Buenas, saludos desde Neuquén. Ahí ya ahora te iba a decir, un programa federal ha sido este, porque empezamos el programa con Andrés Cedrón, que estuvo acá en el piso para presentar Cuellos Blancos, el caso Vicentín, y Andrés también es de Neuquén, digo federal, pero nos fuimos y nos centramos en una provincia, desde acá de Buenos Aires, para contar otro cine y otras cosas, y nada más y nada menos que dar a luz y visibilizar a un director de Neuquén que el resto lo teníamos como muy perdido. ¿Cómo fue tu encuentro, Diego, con Carlos Prokopiuk? Bueno, también en un origen yo no lo tenía en el radar. Ah, bien. Imagínate, yo soy de acá de Neuquén, a los 18 fui a estudiar cine eh, y volvía todos los veranos. Y aún estudiando cine no escuché hablar de Carlos Prokopiuk hasta que después de vivir más de 10 años en Buenos Aires, retorno ya con la idea de instalarme y armar proyectos acá. Y me terminé enterando sobre él en un viaje al norte neuquino para hacer una investigación sobre leyendas y folclore rural. Y ahí los mismos lugareños me contaron este, sobre Procopiuc, que ya había estado filmando ahí hace muchísimo tiempo atrás. Mm. Eh, Sumado a algún colega que con más edad que me mencionó alguna vez que había un director que se subía a parapentes con cámaras gigantes para hacer planos aéreos durante los 80s. Eh, Empecé a conectar hilos y ya después le pregunté algo tan fácil como a mi mamá. Ujú. eh, ¿Qué, vos conociste a Carlos Procopiuk? Sí, y todo lo de la generación de mi vieja lo conocieron, era el referente digamos, del cine regional, Ajá. pero ¿habrá habido algún bache? Eh, ¿Algo pasó ahí o no se unieron los mundos? Hasta que, bueno, por suerte, eh, tanto bueno, yo como la productora Ceci Guerrero, como la guionista Sofía Tarruela, empezamos como a desarrollar el proyecto, a partir también de una movida muy linda que es el concurso Raimundo Gleiser, Ujú. Cine de la Base, Sí. eh, que bueno, da oportunidad a realizadores y productores del interior digamos, a desarrollar proyectos. Así que y contamos con unas tutorías muy buenas, estábamos muy verdes nosotros, claro. Ujú. Eh, y bueno, y ahí empezó a dar forma y investigamos a fondo y le metimos a full como para armar un docu sobre la obra y el legado de Procopio. Ahí, esto es interesante porque, bueno, en un país que se proclama, tan proclamado esta cuestión del federalismo, que no es tal, digo, todo parece pasar por Buenos Aires inevitablemente y los nombres aparecen, se aparecen en Buenos Aires. Digo, también acá me parece algo extraño, cumpliendo quizás esto de nadie es profeta en su tierra, porque también me decís que en todo caso ahí institucionalmente, digo, más allá de los comentarios que vos después empezaste a recalar, no era un nombre tan conocido tampoco. En el documental no está centrado en eso, pero ¿qué es lo que puede haber ocurrido para que alguien que tiene una carrera prolífica, vos lo mostrás en el documental, de hecho podés recuperar material que él ha filmado y demás en todos, con todos los soportes posibles, digo, porque atravesó todas las épocas del cine de alguna manera, recién, ahora, 2024, gracias a Procopiuk, podamos tener un nombre de alguien. Sí, bueno, no sé bien cómo funciona esto, por qué se ha hablado de ese bache. Yo sé que él era muy reconocido en la zona por la generación, digamos, lo que son más 60 ahora. Ujú. Eh, Eran los cineastas locales, junto a Lorenzo Kelly, que fue como el colega Exacto. con el que trabajaron desde los 50 hasta los 70 juntos, y eran los referentes. Ahora, las nuevas generaciones ya de la televisión por cable, no sé, no hubo esa transmisión, Claro. pero la generación más 50, más 60 la tiene, la tenía la referencia. Por ahí no eran
no había una transmisión porque eran películas muy independientes, de muy bajo presupuesto, Ujú. y no había una idea tal vez de reivindicar, digamos, ese tipo de producciones porque todavía estaban frescas, no eran historia de alguna forma, o no Sí, se las ponía en perspectiva histórica, porque un poco lo lindo de este documental es un rescate de muchas memorias, sí, de muchas imágenes del pasado y escenas del pasado, y, y eso tiene un poder. sí. Bueno, el documental tiene ese poder, ¿no? De utilizar los archivos, sean videos, sean fílmicos, sean fotos, y tratar de hilvanarlos, reconstruir esa memoria, reinterpretarlo también, Tot- un montón de cosas. Totalmente, construir un nuevo relato con eso, pero digo, y ahí se me disparan dos cosas. Una es la complicación siempre del material de archivo en nuestro país, ¿no? Que siempre es como, siempre lo digo, y no está mal repetirlo, desde no tener una cinemateca de ahí para abajo, todo. Todo. Entonces, lo complicado es cuando siempre un documental quiere dar cuenta de tiempos pasados, de dónde se encuentra el material, cómo te hiciste de todo eso, cómo fue la posibilidad de armar y poder tejer también el documental con imágenes filmadas por el propio Carlos Procopiuk. Bueno, cuando nos enteramos digamos, cuando empezamos a dimensionar que había una persona que había filmado mucho tiempo atrás eh, temas y personajes que nos interesaba filmar a nosotros ahora, Ujú, eh, dijimos, ¿dónde están sus películas? Entrabas a YouTube, había una de sus películas, El Pozo de las Visiones, ujú. que es una película que es como una antología de cuentos folclóricos, leyendas del norte neuquino, una docuficción que, bueno, es impresionante. O sea, Sí. cuando lo veías y parecía una mezcla de Leonardo Fabio, Jodorowsky, algo de Ed Wood, naturalmente, Ajá, por claro. supuesto. Eh, y no, bueno, fue impresionante. Y bueno, dijimos, le pregunté a mi vieja, che, ¿dónde trabajaba? Trabajaba en la Universidad del Comahue, en el departamento de medios audiovisuales. Así que hacia allí fuimos y allá conocimos a sus colegas o sus colaboradores de mucha parte de su vida que tenían guardados los archivos. Ajá. Estaban medio encajonados. Ya habían hecho telecines, uno de ellos que amaba digamos, a Procol, o sea, fue su maestro, entonces Mm, digamos, como puede cuidar un individuo, ¿no? sí, exacto. Pero gracias a él se conservó porque, digamos, a nivel institucional, qué sé yo, es como, no sé, hay como un vacío ahí de ganas, de no sé, de qué. Es una pena. La verdad, eh, si no se le pone hincapié, o sea, se le apunta a la conservación de las memorias, no sé bien el futuro qué memorias tendremos. Sí. Siempre será el relato oral, pero bueno, más, eh, digamos, sería mejor que haya cuestiones materiales, ¿no? Además, sí. Ver las fotos o los videos o el film. Totalmente. Además, él trabajaba, cuando decís él trabajaba en la Universidad del Comahue, ¿trabajaba como docente o trabajaba en...? No, él estaba a cargo del departamento de medios audiovisuales, Bien, o bien, sea que él hacía filmaciones. Él trabajaba de filmar, editar, guionar, filmar, editar. bien. Y en, cuando podía meter un proyecto de él, digamos, más autoral, más de sus intereses, igual a él le apasionaba el hacer, pero las historias que más lo convocaban, por ahí las hacía en paralelo, buscaba algún sponsor privado. Estamos hablando de muy pocos recursos en Sí, general, sí, pero el famoso filmar a pulmón, claro. con colegas, amigos y algunos proyectos también interesantes desde la misma universidad que Mm, él proponía. Era bien. muy proactivo en ese sentido. Bien, perfecto. Porque lo otro que me disparaba era esta idea también de, obviamente, hasta una ficción termina siendo una especie de testimonio documental de su época,
que ahora se puede recuperar para lugares que por ahí ya no están más, o lugares que han cambiado, o lugares que no han cambiado y que uno entonces ahí también puede hacer esa continuidad de decir, mirá esto, cómo sobrevive a la destrucción y la mano del hombre en todo caso. Me refiero en todo caso a la naturaleza, ¿no? Sí, bueno, porque ahora que se estrenó este jueves la peli, fueron ahí en el Cine Gomón, había muchos amigos de Neuquén que ya viven en Buenos Aires hace muchísimo tiempo, y reencontrarse con lugares a partir del archivo, que ya están totalmente transformados, o en sus recuerdos están así como lo vieron en la peli. Ujú. Eh, Nada, son disparadores hermosos, sea documental, sea ficción, porque acordemos que la ficción que hacía Prokopiuk también digamos, eran obviamente en lugares reales, en locaciones reales, con no actores, o sea, hacía actuar a la misma gente de los pueblos. Claro. Hay una especie de cine comunitario, cine de la base ahí, primigenio. eh, Ujú. y entonces, bueno, está como en la memoria. Si vos vas al interior, aún se ven sus películas, en el sentido de que, porque es la película que se filmó ahí, Claro. y que tal vez la ves y está la abuela o el viejo. Y eso también es muy lindo. Y Procopiuk se estrenó como se estrenó acá el jueves en Buenos Aires, ya se estrenó en Neuquén, se va a estrenar, ¿cómo viene eso? Bueno, sí, se estrenó, o sea, participó del Festival de Mar del De- Plata la edición anterior, sí, eso sí. Estuvo, ganó ahí Bariloche también el festival, ¿no? ganó el Festival de Bariloche, eh, y estuvo en el Festival de Neuquén, o sea, Mm. a nivel regional ya tuvo sus primeras vistas. Ahora está en el Cine Gomont hasta el miércoles, ojalá que un poquito más también. Eh, y después se va a estar en, digamos, salas Inca en todo el país. Bi- La idea es perseguir eso, como que se vean la mayor cantidad de pantallas posibles y que la mayor cantidad de público conozca, digamos, a Procopio. ¿Qué le pasa? Después la vamos a vender bien antes de terminar la nota, obviamente, en los lugares donde se puede ver, pero digo, si pudiste acompañarlas en algún momento, supongo, ¿qué le pasa a la gente que se reconoce tiempo después o que reconoce a algún familiar en esos extractos que vos incorporás a tu documental? Y en las proyecciones, en sala, lo lindo justamente es que de repente la gente que reconoce o reconoce la película o que conoció a Prokopiuk, comienzan a relatar de posfunción, charla posfunción, historias con él, una mejor que otra, o sea, como que parece el documental se sigue expandiendo. No está viendo registro, pero sigue ocurriendo. Eh, y eso es lo más lindo de todo, me parece, como, como reverbera, digamos, ¿no? Tot- tot- Totalmente Y digo, porque me imagino que cuando vos la tenías en la cabeza, empezaste a descubrir vos también, de alguna manera ese descubrimiento queda impreso en el documental, también en la sorpresa de por dónde, cómo armo, cómo construyo esto, cómo le doy estructura a esto que va a ir apareciendo. Tenías un campo limitado seguramente de cosas para incorporar y una vez que ese producto, así como está, sale al mundo y se choca con lo demás, empieza a proyectarse y a agrandarse muchísimo más. Por ahí cosas que no tenías ni idea de por dónde ir para incorporar y te encontrás ahora con que estaban ahí, capaz que a la mano también, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, sí. Primero, el registro que teníamos de todas las películas de él era algo que era medio o sea, inabarcable la cantidad, ¿no? Mucho quedó afuera, Ujú. porque no se iba a hacer una biografía fílmica pormenorizada o una biografía de la vida de Prokopiuk pormenorizada. La intención siempre fue hacer como una semblanza, o mejor dicho, como una oda a Prokopiuk, como Claro. una loa. O sea, es como a él y a su cine, ¿no? Porque también él era multifacético, fue pionero también del tango en la zona, pionero del folclore. Había otras dimensiones Ah, ajá. que serán otros documentales de otros realizadores, tal vez, ojalá. Pero había algo de que nos limita, o sea, elegimos el límite en encontrar, digamos, materiales de sus películas, un detrás de escenas de una de sus películas, el único detrás de escenas que hay, que
que es una de las dimensiones más del documental. Sí, Entonces están archivos de sus películas, ese backstage y los testimonios de testimonio. colaboradores, familia, que consideramos que narraban mejor las cosas, ¿no? O sea, todos los que filmamos igual eh, aparecen en la película, pero fue también un acto si querés, de casting o de selección de quién va a llevar adelante la No, narración. claro, total. Porque si no, imaginábamos que iba por ahí a terminar siendo como una biografía más tradicional Ujú. y bueno, no era por donde queríamos ir, era más esta oda al cine de Prokopiuk. Sí, totalmente. Es que me parece que también en esto que decís está en la construcción misma del documental, esta posibilidad de emocionarse de los testimoniantes o de también dar cuenta de, che, qué bueno que llegó el momento de, digo, y que eso queda impreso en la película y obviamente entonces estructura el documental también y le da eh, esta particularidad, no de algo ascético por fuera, de estar pensando en alguien que construyó una cinematografía de un lugar determinado y que quedó en el olvido. ¿Y por qué quedó? Digo, eso es otra cosa que ahora nos permite, en todo caso, el diálogo con vos, pero que no es Prokopiuk el documental, porque el documental se permite la emoción y se permite estas cosas de la duda, del asombro, de, uy, le tocó el turno, de todo esto, ¿no? Sí, y sobre todo cómo hacer eco de lo que cuentan los testimoniantes, cómo hacer eco con el archivo mismo, cómo ilustrar escenas de la vida de Prokopiuk, pero con sus películas, Ujú. cómo hacíamos ese juego de archivo. Eso fue lo más lindo de pensar en el montaje. Eh, Ahí fue clave Susana Leunda, la montajista, con que laburamos muy, muy bien. Y ella le amó a Prokopiuk, eso fue Ajá, muy importante. claro. Eh, y, y sí, esa elección de ir por limitarnos a lo que más nos movía, ¿no? Que era justamente que hablen las mismas imágenes de sus películas y que hagan eco con lo que dicen sus allegados y nuestra mirada también de detrás de la cámara, de a quién filmar y qué preguntar en algún momentito, pero chiquito, nada muy académico en el Sí, sentido de rigurosidad, cuándo nació, en qué año, claro. en qué año murió, que por ahí sí noté, cierto, hay, digamos, en algunos espectadores como preguntaron por ese ancla que faltaba tal vez Ajá. digamos, el año, quién está hablando, para la falta de un zócalo tal vez, Exacto, que diga ¿no? los nombres, sí, sí. Que diga los nombres. eh, y nosotros lo que veíamos es que, che, se entiende quién es, se entiende que es el colega de toda la vida, se entiende que es el amigo, se entiende que es el nieto. Entonces, bueno, tomamos esa decisión y, y estamos contentos. No, 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 totalmente, como recién hablaba con Marcos, digo, esto es simplemente es después marcar la construcción, volver a deconstruir algo que ustedes construyeron para volver a construirlo en algún punto, no por la falta, sino por lo que hay, digo, desde ese lugar, porque hay una elección en no poner el zócalo, hay una elección en no hacer un biografismo del personaje, digo, en lo que queda delante de cámaras, dicho también a partir de los testimoniantes, hay una emoción de recurrir a esto, al asombro, a la sorpresa, a la emoción, más que a la cuestión más racional. Sí, totalmente, totalmente. Y, y bueno, y lo lindo también es ver, es que la hayan visto las personas que colaboraron y participaron. Mm, Es una prueba clave, siempre está la duda, ¿les gustará? sí. Dirán que fueron, digamos, correspondidos. Bueno, y por suerte están todos muy felices de, de verse en la película y ver a Prokopiuk también. Eh, Hay, Así que hay una, digo, pienso que siempre estamos como tratando de buscar la joya perdida que quedó ahí, el eslabón perdido, que nadie lo encontró y uno como un investigador o como un descubridor, es decir, acá, esto, nadie había hablado de,
Y eso a uno lo coloca en un lugar determinado. Que por el producto, yo no te conozco a vos, pero digo, por el producto terminado, por Procopiuc, por la película, uno siente que se han corrido también de ese lugar. No soy el que entonces descubrió y yo estoy por delante del descubrimiento, ni pongo de esto de, a ver, esto era lo que nos faltaba para tratar de enlazar este pasado con este presente. Digo, eso se da naturalmente porque hay un pasado, porque hay un presente, pero no está forzado en el documental. Qué bueno que lo hayas visto así. Mira, de hecho, a eso me trae un recuerdo que era cuando estábamos haciendo una investigación para hacer un documental en el 2015 por el norte neuquino, que es donde conocimos que existió alguien antes, en ese mismo... Cuando estábamos ahí era un lugar inhóspito, yo no lo conocía desde mis años de estar en Neuquén, tampoco de lo que es el norte neuquino, que es un universo de criadores de chivos, de buscadores de oro, parece Sí. un cuento de fábula. Entonces estábamos ahí y decimos, nunca vino nadie a filmar, nunca nada acá. Ujú. Somos los primeros. Claro, Una cuestión media vanidosa, media épica, no sé qué. sí. Y tac, Proco. Ya había 50 años estado. atrás. Y eso fue un poco, fue maravilloso, fue entre un baño de humildad absoluta y reconocer también que las ideas no son de Claro. nadie, que están ahí, vuelan y uno se enamora y las agarra. Sí. Sí, sí. Y, y bueno, y ahí también ver en alguien que tanto tiempo atrás había hecho obra de las temáticas eh, que a uno lo convocaban, digamos, y al ver que era un personaje complejo en el sentido de que mucha gente lo conocía y cuando hablaban de él era como se iluminaba la mirada y había algo ahí y después el archivo, decís, no, algo hay que hacer con Algo, esto. algo hay que hacer y terminó siendo, y es lo que ahora nosotros podemos ver, se llama Procopiuc. Y nada mejor que ustedes que son los que hacen, inviten a los que están del otro lado al cine a ver cine. Diego, ¿dónde se puede ver Procopiuc? Ahora sí hacemos la venta correcta. Bueno, hay en el Cine Gomón, kilómetro cero, hasta el miércoles, todos los días, 19-15 horas, se puede ver este documental, así que por favor, al que le pueda llegar a interesar, vaya, que va a descubrir un maravilloso mundo. Totalmente, totalmente. Ahí está. Ahí está hecha la invitación para ver Procopiuc. Diego, muchas gracias por este rato acá con Cinefilia. Un abrazo. Hacemos así, giro y me hago el crítico de cine. La cartelera cinéfila.